50, poco a poco se ha ido ampliando la presencia. Aedes aegypti ya ha existido en México, ya estuvo, de hecho ya hubo una campaña continental para combatir el dengue, perdón, al Aedes aegypti, al vector de dengue. La cuestión es de que en 1960, en los 60s, 70s, se combatió en función de fiebre amarilla. Y pues supuestamente se había erradicado el vector, pero ha regresado y con mucho más fuerza. Por ejemplo, en México, prácticamente, como les decía hace un momento, está reportado ya el vector en 31 estados de los 32. Entonces es un problema muy fuerte. Hay que recordar que también Aedes aegypti no solamente transmite dengue, sino transmite otras 3 enfermedades como fiebre amarilla, vector muy eficiente y además muy fácilmente se adapta a las condiciones climáticas. Antes se decía que este vector no podía sobrevivir más allá de los 1000 metros sobre el nivel medio del mar. Ahora estamos encontrando prácticamente 2 grados y desafortunadamente ese conocimiento, sobre todo entre médicos, entre personal de salud, está de que pues, el mosquito no puede subir a más de 1000 metros, pero hay que recordar que en Colombia, aquí mismo en México, en Tasco de Alarcón, ha habido grandes epidemias de dengue y Tasco está a 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso ya es cuestión del pasado. El mosquito sigue subiendo a determinadas alturas, a temperaturas, está bajando también la temperatura donde puede vivir está bajando. Entonces, ese es el problema principal, la distribución del vector. El vector, Aedes aegypti, vive en estrecha relación con los humanos y vive en estrecha relación con humanos por las muchas razones, pero la principal es de que debido a la necesidad de que tenemos los humanos y en condiciones de pocas reglas que hay para la urbanización, se ha crecido de manera, la mancha urbana de manera desordenada, entonces no hay suficiente infraestructura para proveer de servicios, sobre todo de agua. Es precisamente donde Aedes aegypti tiene esas condiciones. Necesita agua, necesita contenedores. Entonces, los humanos en su necesidad de almacenar agua en cualquier tipo de recipiente que tiene a la mano, entonces eso le provee a los mosquitos potenciales criaderos. Entonces, en este sentido, los mosquitos pueden vivir en área urbana o rural. También ese es el conocimiento que tenía el personal de salud en general. Mucha gente decía, no, es que los mosquitos solamente pueden vivir en área urbana, son urbanos. Ya vimos que no, con la epidemia de chikungunya, no solamente atacó comunidades urbanas, sino también rurales, y ahí se vio que efectivamente el mosquito está en todos lados. Bien, el mosquito tiene que hacer su ciclo de vida, su ciclo biológico, de dos fases, una acuática y una aérea. Y la fase acuática es la que le provee o la que le proveemos los humanos al mosquito para desarrollar su ciclo. Su ciclo biológico se desarrolla en estas dos etapas, y aquí la importancia de los contenedores con agua dentro de las viviendas, porque el mosquito pone sus huevecillos en las paredes de los recipientes y en la parte húmeda, no sobre el agua, sino en las paredes de los recipientes, en la parte húmeda,
deposita los huevecillos y cuando llenamos otra vez el recipiente, entonces se eclosionan esos huevecillos, se convierten en larvas que pasan por 4 estadios. Esos estadios es cuando la larva solamente se alimenta, se está alimentando y ese es su crecimiento, sus 4 etapas. Pero ya cuando llega a la fase de pupa, la pupa ya no se alimenta. Y también aquí es cuando el abate o los productos químicos hacen su función, es en la etapa del larva. Entonces, cuando ya está en pupa, solamente van a pasar entre 24 y 48 horas para que se convierta en mosco. Entonces, esa parte que mucha gente de la comunidad no vincula el mosquito que anda, el mosquito que anda volando con las larvas. Entonces, ese es un momento para el control del vector, de que se pueden eliminar las larvas y no llegue a ser adulto, es decir, romper el ciclo biológico ahí. Esa es una manera. La otra manera es tapar los recipientes para que el mosquito no tenga oportunidad de poner los huevecillos en las paredes de los recipientes con agua. Entonces, es en función de esto de lo que estamos hablando. Y hay una clasificación de criaderos, pero obviamente cualquier contenedor con agua en una casa puede servir de criadero. Y esto puede ser cualquier pedazo de recipiente, no solamente una cubeta o una llanta. Pero quisiera enfocar en los criaderos o en los tipos de criaderos. Pues son las pilas, tambos, cubetas. Las pilas y los tambos son los de mayor productividad, tanto larvaria como pupal. Y hablamos de pupas porque prácticamente ya es la última fase acuática que en menos de 48 horas se convierte en mosco. Esos las pilas y los tambos, que es los recipientes donde la gente, nosotros los humanos, almacenamos agua y que lo utilizamos con mucha frecuencia. Otro de los contenedores que son altamente productivos, sobre todo cuando no se han hecho campañas de descacharrización, son las llantas. Las llantas pueden ser lugares muy productivos, pero si se controlan, eso es mucho más fácil. Aquí el problema, como hemos visto, los estudios que hemos hecho son las pilas y los tambos, más que las cubetas. También los tinacos, pero los tinacos tienen la ventaja de que el 95% de ellos, como están en las azoteas y están tapados, entonces estos prácticamente no tienen una productividad importante. Bien, hay muchos factores que están asociados a la productividad de criaderos, a que un criadero, un potencial criadero sea productivo, que es la frecuencia de lavado de los recipientes, pero no el recipiente como tal, no el fondo, sino el lavado de las paredes de los recipientes. Si un recipiente se lava una vez por semana, se controla mínimo de una vez por semana. Así también el número de recipientes. ¿Y este es por qué el número de recipientes? Porque entre mayor cantidad tenemos de recipientes, hay mayor probabilidad de que llegue un mosquito y ponga sus huevos. Y también se ha visto que donde hay más recipientes, el mosquito selecciona el recipiente o el contenedor para poner sus huevecillos y no ponen sus huevecillos en un solo recipiente. Trata de poner en la mayoría de los recipientes que hay. Entonces,
Cuando hay un número grande de recipientes en el hogar, es muy probable que esa casa tenga criaderos de mosquitos. El tipo de recipiente, si un recipiente es oscuro, es mucho más fácil que un mosquito se ponga ahí sus huevecillos. El número de personas por hogar, entre más cantidad de personas, obviamente, más cantidad de agua se necesita, más recipiente necesitamos para almacenar agua. El nivel socioeconómico está relacionado porque en la medida de que hay un hogar de cierto nivel socioeconómico con suficientes recursos para hacer un tanque o una pila con tapa, con todos los requerimientos, es mucho menos probable que tenga criaderos. Pero un hogar bajo recursos generalmente va a almacenar agua en diversos recipientes, va a estar vinculado. En la ubicación del recipiente, muchas veces tenemos los recipientes con agua debajo de árboles o dentro del baño, que son lugares oscuros agradables para el mosquito. Ya habíamos hablado del cepillado de las paredes de los recipientes. En la medida que se cepillan los recipientes, se corta el ciclo porque al caer los huevecillos al agua se ahogan. Entonces, esa es una contradicción, ¿verdad? Esos tienen que estar pegados en la pared para que puedan eclosionar. Entonces, si con el cepillo se rompe eso, fácilmente se puede controlar. Y luego, en otra acción es tapar los recipientes. Un recipiente destapado generalmente se puede convertir fácilmente en criadero. Entonces, como ven, es un desafío la prevención de dengue. Y aquí la cuestión es de que no se ha resuelto con plaguicidas, lo que comúnmente conocemos como abate. Desafortunadamente, ya hay resistencia al abate, además de que es tóxico para los humanos, porque no estamos hablando solamente de que el agua de consumo se puede afectar con el abate, sino que al bañarnos, al lavar nuestros platos, con todo eso, si el agua tiene abate, nos estamos intoxicando y acumulando. Es acumulativa, no es aguda. Entonces, ya hay resistencia. Y además que hay resistencia, tiene una eficacia reducida. Porque la cantidad de abate que se pone para cada recipiente es proporcional, es decir, a ciertas partes por millón, una parte por millón se tiene que poner. Entonces se pone una cantidad de abate para 200 litros, pero si en el primer día le sacamos 100 litros y le ponemos otros 100 y luego le ponemos otros 100 y luego estamos así moviendo el agua, entonces ese movimiento de agua disminuye la eficacia del abate y se ve que es un problema. Y luego ese es el problema operativo, porque no tiene el abate. Si le ponemos de más para que en el movimiento del agua se vaya recuperando, entonces es más tóxico para los humanos. En Estados Unidos, en Europa, está prohibido el uso de abate en humanos. Es decir, aquí se pone abate, pero el agua la usamos los humanos. Le decía, nos bañamos con esa agua, lavamos nuestros platos, nos lavamos las manos. Total, ese es el problema del abate. Y luego, lejos de disminuir los casos de dengue y lejos de disminuir los índices entomológicos, la densidad vectorial, en los últimos 40 50 años ha aumentado tanto los casos de dengue como los índices entomológicos. Ya hay estudios respecto a que el abate no funciona para romper la transmisión del virus dengue y que tampoco funciona para disminuir los índices entomológicos. Entonces, a pesar de que para dengue hay una vacuna, bueno, hay otras vacunas que están a prueba, pero la que está autorizada
Funciona bajo ciertas condiciones, es decir, para un grupo de edad muy específico, desde 9 a 45 años, y que algunos ya hayan tenido. Ven, aquí está el problema. El otro es que los hábitos del mosquito están cambiando año con año, y dentro de un año también hemos hecho estudios de seguimiento que en temporada de lluvias y de secas, aún si el mosquito está presente, obviamente que ha disminuido, pero lo que está mostrando es de que ha cambiado sus hábitos y se está adaptando a las nuevas condiciones. Hay otros estados, ciudades como Monterrey, que es evidente cuando el mosquito está en verano, es muy alta la densidad vectorial, y que en invierno es muy baja, pero esto no quiere decir que desaparezca. Y como les mencionaba hace un momento, hay factores estructurales, y uno de los factores estructurales es el agua, el crecimiento sin control de la urbanización da a estos problemas. El asunto está en que cuando se tiene una red de agua para cierta cantidad de personas, para cierta cantidad de hogares, el siguiente año ya hay más hogares, ya hay más, y la estructura que había para agua, para distribución de agua entubada, ya no es. Entonces se rompen los tubos, se van y van haciendo una carencia de este líquido. Y por otro lado, va generando que la gente vaya almacenando agua en otros recipientes. Los métodos de control del vector, que realmente son, y los que recomienda la OMS, la OPS, es que se haga el control físico, eliminación temporal o permanente de criaderos, de recipientes, y el uso de herbicidas químicos. A pesar de que OMS y OPS dicen que ese debe ser lo último, los gobiernos, casi todos los países, lo primero que utilizan es las herbicidas químicos. Y aquí antes se decía, hasta hace unos 4 o 5 años, que los herbicidas biológicos como Spinosad y Bacillus thuringiensis eran los adecuados, porque pues, además son biológicos, porque son toxinas de bacterias. Bueno, aquí también para estos herbicidas ya hay resistencia. Y también existe el control biológico. Uno de esos es el uso de copépodos, que son una especie de camarones pequeños. Los camarones, los peces, las tortugas funcionan como control biológico y funciona muy bien. Y los basados en la comunidad. Y lo que hace la comunidad generalmente hace una coordinación de métodos. Con base en esto, nosotros hemos buscado alternativas de control con base en la comunidad. En Nicaragua, entre 2004 y 2008, el doctor Anderson colaboró y realizaron un estudio, una intervención comunitaria, donde se vio que la intervención de la comunidad libre de pesticidas, es decir, no utilizamos abates, no se utilizó eso, solamente la participación de la comunidad que hacían acciones sostenibles para el control del vector, se redujo, o más bien se redujeron los índices entomológicos, que además de que se redujeron los índices entomológicos, se vio que hubo una reducción en la transmisión del virus dengue. Y esto como, pues se tomaron muestras de saliva a los niños de 3 a 9 años de edad, y se vio si en una medición de base y una medición final se compararon para ver cómo estaban sus niveles de anticuerpos, y en las comunidades de intervención
hubo una reducción de niños con la transmisión de dengue. Entonces, el pero que se le ponía a este estudio es de que, pues bueno, Nicaragua participa mucho, pero ¿qué tal si esto se hace en otro lado? Por lo cual se hizo un ensayo aleatorizado en 150 conglomerados en México y Nicaragua. En la parte de México que se usó o donde se hizo el estudio fue aquí en Guerrero, en el área costera, que fue Costa Chica, Costa Grande y Acapulco. Y allá en Nicaragua fue en la capital, en Managua. Entonces, en 150, en 75 fueron de intervención y 75 fueron de control. En estos se hizo una línea de base, se midieron los índices entomológicos y se midieron los niveles de anticuerpos en los niños. Igual de 3 a 9 años de edad. Entonces lo que nos propusimos en esto fue reducir el riesgo de dengue a través de intervenciones comunitarias basadas en evidencia. Y fue con el objetivo de desarrollar un enfoque sustentable orientado a la comunidad para el control del vector. Aquí no se usaron pesticidas, igual fue un ensayo autorizado por conglomerados. Eso fue publicado en 2015 y como les mencioné, fueron 75 unidades de intervención y 75 de control. Aquí también lo que hicimos fue medir los niveles de anticuerpos en los niños y con esos nosotros hicimos una intervención basada en la socialización de la evidencia para la acción participativa. Socializamos la evidencia, es decir, platicamos con las personas de las comunidades y les mostramos los resultados de los niveles de anticuerpos, de los índices entomológicos y de los principales criaderos que hay en la comunidad. Esta estrategia fue una posición basada en evidencia y discutida por la comunidad. Nosotros más bien capacitamos a personas externas a la comunidad que fungieran como facilitadores. Y estos se encargaron de formar a personas de la comunidad, primero reclutarlos junto con las autoridades de cada colonia o comunidad. Y estos funcionaron, brigadistas funcionaron como educadores, líderes, que fueron entrenados como facilitadores en el ciclo biológico del deporte. Y a cada brigadista se le recomendó que recogiera larvas de su pila o de su recipiente y que lo pusiera en una botella, pusiera las larvas y viera el desarrollo biológico de esa larva hasta que se convirtiera en mosquito. Y eso los convenció, es decir, antes ellos no vinculaban al mosquito con esa larva que anda en el agua, que son dos cosas diferentes. Ya cualquiera podría decir pues que son cosas diferentes, pero cuando ellos vieron que efectivamente de las larvas salía el mosquito después de 7 días, y esa es una cuestión importante también. Antes el ciclo biológico duraba 14 días. Hoy, bajo las condiciones de temperatura y de todas, el ciclo del mosquito se desarrolla en 7 días. Y eso es una de las cuestiones que esa es la evidencia de que la gente ve cómo se convierte. Ahora sí, hay cosas que no puede ver, no podemos mostrar, como cuáles, como la transmisión del virus.
Nada más se sabe que es a través de la picadura del mosquito, pero ya no podemos ver más. Pero sí sabe que su hijo nunca tuvo fiebre, pero ya tenía anticuerpos, a pesar de que no tuvo fiebre, pero sí le picaron. Entonces, las intervenciones variaron para cada comunidad. En cada comunidad hicieron cosas diferentes. Lo único que fue común fueron dos cosas: visitas casa por casa y a que todos se les explicó el ciclo biológico del vector. Además de la intervención, se hicieron evaluaciones por pares, es decir, los mismos brigadistas evaluaron otras comunidades de intervención respecto a cómo estaban llevando la misma intervención. Después de eso, nosotros hicimos una... Si me paso con el tiempo, ustedes me avisan, por favor. Hicimos un seguimiento para evaluar la intervención y en los lugares de intervención y control, ahí ven las cifras de todos los recipientes que revisamos. Revisamos más de 70,000 contenedores con agua. Los resultados más importantes, sin impacto, fueron los... Ustedes ven las columnas oscuras y las claras. Las columnas oscuras es la intervención y la columna representa el control. Y como ven, en todos los índices entomológicos, en los 4 que se midieron, la intervención fue aquí, los índices entomológicos fueron mucho más bajos en la intervención que en el control, en los sitios de control. Igualmente, la serología, como vemos, fue más baja en las comunidades de intervención que en las de control. Cada uno de estos representa por lo menos un infectado, uno o más infectados. En los sitios de control hay más infectados que en los sitios de intervención. Y los casos de dengue autorreportados hay más en los sitios de control. Como ven, esta es la... También se vieron los factores de riesgo. En México hay menos riesgos de dengue, y en los conglomerados de intervención hubo menos riesgo. La presencia de abate no es que dé más riesgo el abate, sino que eso es lo que representa una falsa sensación de protección, porque la gente piensa que por tener abate en el recipiente va a perpetuarse el control, pero es el abate funciona solamente en los primeros 60 días, si es que no hubo tanto movimiento de agua. Entonces aquí realmente no es que el abate produzca dengue, ya desarrolla bien, posiblemente ya tenía más tiempo o el agua se movió mucho más. Y también la región urbana tuvo más riesgo de dengue. Y la reducción del riesgo en las unidades de control de intervención pues es mayor que en las de control. Igual la presencia de abate, como mencioné, es un factor de riesgo. Bien, el proceso de camino verde, me voy a permitir ahondar un poco, porque eso es lo más importante, como les decía, para el control de dengue, para el control de Zika, chikungunya, fiebre amarilla, es el control del vector. Para que pueda funcionar la participación de la comunidad como camino verde,
pues se requieren de estos tres ejes principales, que es un ambiente favorable. Es generar el ambiente, y el ambiente favorable es hacer reuniones con los actores sociales. Más adelante, un poquito más adelante voy a decir cuáles son los actores sociales. La formación de equipos de investigación comunitaria, brigadistas o como le quieran llamar en otros lados, y la socialización de la evidencia. Y no necesariamente se tiene que sacar muestras de saliva o muestras de sangre para ver la conclusión de la transmisión de dengue. Puede ser solamente con la evidencia, puede ser los índices entomológicos, cómo se reducen cuando la gente participa haciendo acciones dentro de su hogar y dentro de su comunidad. El otro eje es la concertación de servicios, que es identificación, que es identificar el problema, qué problemas hay en la comunidad, qué servicio puede resolver ese problema, ubicación de dónde se encuentra ese servicio para poder hacer el trámite y quién puede ser su gestor. El otro eje son los cambios estructurales, es el respeto a la autonomía comunitaria, lo que quiere decir que respetar lo que ellos piensan, y aquí me permito decirles que nosotros hicimos un estudio sobre el uso de peces para el control de criaderos, pero esa idea no surgió de nosotros, surgió de la comunidad, porque en uno de los grupos de discusión nosotros preguntamos, oiga, ¿y qué pueden hacer? Dice, es que aquí antes teníamos peces, pero como les pusieron avance, se murieron. Antes no teníamos, y ahora que pusieron ese polvo en los contenedores, ahora tenemos más pesqueros. Bueno, el ambiente favorable, cuando decíamos con los actores sociales, se refiere a que hay que tener reuniones con las autoridades locales, formales e informales. No solamente los líderes, sino también otras personas como vendedores por catálogo, toda la escuela, profesores, escolares, capacitar a brigadistas, pero brigadistas de la comunidad, entrevistas con informantes clave, y uno de los informantes clave son los vendedores ambulantes, que están aprendiendo el pan o el bolillo. Esos conocen bien las comunidades, las calles. Y además de estos, los otros actores sociales son los artistas, en todas las comunidades hay grafiteros, hay músicos, todos esos apoyan y hacen acciones para unir a la comunidad en un problema como es el control de criaderos. Y las actividades que hacen los brigadistas es visitas de acompañamiento, mostrarles cómo tapar los recipientes para romper el ciclo biológico del vendedor, hacer sociodramas, teatros, caminatas, torneos de fútbol, torneos deportivos en general, y luego intercambiar experiencias entre brigadistas de las comunidades. En fin, todas estas actividades que pueden ver ustedes en la diapositiva. Y luego, una de las evidencias que fue la entrega de resultados de las muestras de saliva. Eso convenció a mucha gente, igual que los entomológicos. Pero aquí va en dos sentidos. Los índices entomológicos no solamente diciendo aquí hubo tantos recipientes, sino vamos a ver sus recipientes, vamos observando de estos recipientes que tienen estos animalitos aquí en algunas comunidades, no les llaman larvas, concretamente, les llaman rompetipas. Entonces dice, estos rompetipas los ponemos en una botella, les ponemos una malla, sadoque y la liga, y los dejamos para que ustedes se convenzan de que salen los mosquitos. Y estos no solamente en los hogares, sino en las escuelas, todos esos lugares donde hay
asociaciones como Alcohólicos Anónimos, todo esto fue en cada uno, y las iglesias son importantes también. Entonces, en todos los estados, pues como les decía, la concentración de servicios es identificar la necesidad que requiere y luego identificar dónde está el servicio, quién lo va a hacer y cómo lo van a hacer, que si se requiere un oficio, que si se requiere una reunión, que si se requiere esto. Entonces ya la gente va viendo cómo va resolviendo. Y luego también hay actividades colectivas para la comunidad, no todo solamente en los hogares, sino también limpieza de calles, de panteones, de desasolve de canales, pero hecho por la comunidad, sin necesidad de esperar a la autoridad o a los responsables, sino la misma gente de las comunidades puede hacerlo. O reparación de alcantarillas, donde se les requiere la utilización del servicio, pues se hace. Como les decía, los cambios estructurales respecto a la comunidad, y un cambio estructural que no es tan visible, pero que es un cambio importante, es que los niños funcionan como profesores, como educadores de los adultos, porque el niño es mucho más fácil entender el ciclo biológico del mosquito y explicárselo, a lo mejor no a su mamá, pero sí a su vecino, a su vecina, que ya es una persona más grande, que es una persona mayor, y se lo explican con mucho más facilidad. Eso es un cambio estructural. Y el otro cambio estructural es como les decía, la autonomía. ¿Qué es lo que la gente propone para hacer? ¿Cuándo hacerlo? Como control biológico, el reciclaje, que además una participación comunitaria para el control de dengue ayuda a la solución de conflictos. Nosotros tenemos la experiencia de que había vecinos que no se llevaban por mucho tiempo, pero en función de un objetivo común, como es el control de los criaderos, los hizo regresar y volver a llevarse. Aquí la cuestión que a veces las autoridades tienen conflicto con este tipo de intervenciones y de trabajos es de que incrementa la demanda de servicios y además surgen liderazgos. Bueno, para concluir, creo que sí, un poquito, la participación muestra que realmente si se hace con la comunidad, no solamente controla los criaderos, sino también disminuye la infección dengue, así como los riesgos que tomológicos disminuyen. Y cada comunidad tiene su manera y tiene de ver las cosas y tiene su tiempo. Y la cuestión es de que sea decir, muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, parece que por esta ocasión no tenemos preguntas, doctor, pero le agradecemos su participación. Realmente es muy valioso que un estado que tiene tanta presencia de dengue en su territorio pues nos comparta la experiencia que tienen ustedes para el abordaje a nivel comunitario de este padecimiento que ha cobrado verdadera importancia durante el último año y medio.
Y por tal motivo, a nombre de la doctora Patricia Pimentel Flores, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Toluca, y del doctor Francisco Javier López Ávila, coordinador normativo de epidemiología en nuestra jurisdicción, le damos las gracias por esta participación, doctor, y esperamos en un futuro poder coordinar algunas participaciones a futuro. Sí, doctor, a futuro haremos algunas actividades más concretas y seguramente solicitaremos su participación en este tema. Muchísimas gracias.